¿Cuáles son los pros y los contras de escribir personajes tridimensionales? Para aquellos que sean ajenos a este tema, expliquemos qué son estos tipos de personajes, qué significan y qué importancia tienen a la hora de escribir una historia. Un personaje unidimensional es aquel que posee una sola característica y cumple con un solo rol. Por ejemplo, puede ser un personaje secundario que solo aparece cuando se le necesita, un personaje que solo entrega un objeto o que sirve como llave o puente para que los demás personajes puedan desarrollar la historia, por lo que estos carecen de complejidad. Esto no solo se limita a personajes secundarios. Por ejemplo, Shin de Jimmy Neutron es un personaje unidimensional. Su única función en la serie es ser el personaje tonto que le da un sentido cómico a la serie. Él siempre está feliz sin razón alguna. Es un personaje que solo se entristece o presenta otro tipo de emoción solo si la historia del episodio lo demanda, por lo que no se siente real y es un personaje que no tiene autonomía propia. De hecho, ni siquiera recuerdo que Shin alguna vez se enojara verdaderamente. Los personajes unidimensionales existen a montones y de hecho no tienen nada de malo mientras no los hagas los protagonistas o les prolongues su aparición en pantalla, ya que por su falta de complejidad estos resultan aburridos y predecibles, por lo que es mejor tenerlos como personajes de soporte. Es por esto que Planeta Shin es una mierda. Los personajes de dos dimensiones son aquellos personajes que tienen emociones creíbles. Son personajes que has visto felices, enojados, tristes y que además presentan cierto conflicto, como la posibilidad de poder sentir envidia, celos, resentimiento, impotencia, etc. Sin embargo, estos carecen de tener más de un conflicto a la vez, por lo que a diferencia del personaje unidimensional, estos sí tienen cierto nivel de complejidad, pero aún así no son muy enredosos de escribir, y uno puede predecir sus acciones usando un poco la cabeza. Este es el tipo de personaje más famoso, más conveniente de escribir, más indicado para apelar a todo público, y son los personajes que por lo general la gente prefiere, pues son los que más fáciles es de identificarse. Ejemplos famosos de personajes de dos dimensiones son por ejemplo Bugs Bunny y el Pato Lucas, o en anime todos los personajes de Bakano y Durarara. Los personajes suelen ser muy cool porque no necesariamente tienen que ser personajes muy realistas. Y ahora, los personajes tridimensionales, un concepto tan extraño que hasta da miedo. Estos son los personajes más escasos y más difíciles de escribir. No solo son personajes que presentan todo tipo de emociones y conflictos como los personajes bidimensionales, pero la gran diferencia y la mayor característica de estos es que son totalmente impredecibles la mayoría de los casos. Es por esto que estos también son llamados como personajes humanos, porque como saben, los humanos, dependiendo de nuestro estado de ánimo o lo que nos acontece en la vida, solemos ser impredecibles a veces. Somos diferentes y muchas veces es sumamente difícil explicar el porqué de nuestra forma de ser, ya que nuestra psicología es mucho más compleja que la de un personaje de ficción. Un personaje de una y dos dimensiones puede explicarte él mismo el porqué de su forma de ser. Un personaje tridimensional no, y es imposible identificarse del todo con él, ya que el personaje tridimensional es su propia persona, no un avatar en el que te puedas autoinsertar. De hecho, el personaje tridimensional suele ser tan conflictivo y complejo que uno no quiere identificarse con él. Ahora, analizando todo lo que hemos dicho, en un punto de vista crítico, el personaje tridimensional es el personaje más superior de los tres. Es el personaje que ofrece más reflexión, análisis y que más enriquece la obra. Pero viéndolo en un punto de vista más populista y menos elitista, el personaje tridimensional muchas veces resulta perjudicial. Por ejemplo, ¿sabes por qué mucha gente odia Evangelion? Por Shinji, un personaje sumamente realista, dañado y con tantos problemas internos que, puesto en una situación que es sumamente difícil para alguien de su psique y capacidad, termina siendo todo un fracaso. Y como la gente siempre se inserta en el personaje principal y por ende casi siempre lo quieren ver triunfar, es por esto que Shinji termina siendo desesperante para muchos.
pero viéndolo desde un punto crítico, es Shinji quien mueve la serie, y una de las razones de por qué Evangelion terminó siendo tan diferente. Si el personaje hubiera sido valiente, Evangelion no hubiera resaltado tanto. Un ejemplo algo bizarro en caricaturas son muchos personajes de Adventure Time. Por ejemplo, el comportamiento aparentemente irracional de Lemongrab. Lemongrab es un personaje autista que ha sufrido daño cerebral, abuso infantil y que fue condenado a una infancia de confiscamiento y soledad. Luego la gente se pregunta el porqué de que el personaje sea un cretino molesto e insensible, pero la cosa no acaba ahí. El personaje presenta una evolución conforme avanza la serie, y la serie se encarga de dejarnos pistas y guiños de lo que pudo haber influido en su cambio de actitud. Para muchos, incluyéndome, es un personaje sumamente complejo. Para otros, simplemente es molesto y no lo soportan. La dulce princesa empezó como un personaje unidimensional, pero ahora es un personaje tridimensional que, en consecuencia de haber vivido por siglos, esta ha perdido noción de lo que es la moral y ha desarrollado miedos complejos y comportamientos cuestionables. El resultado, mucha gente la odia por eso. ¿Qué podemos concluir con esto? Que el personaje tridimensional, al ser un personaje poco identificable, complejo y de actitudes muchas veces impredecibles, es un personaje difícil de comprender, por lo que tú, al escribir esta clase de personajes, no solo estás haciendo un doble esfuerzo, sino que te arriesgas a crear un personaje que puede o no puede ser comprendido, aceptado o querido por la comunidad. Pros: es un personaje que refleja una escritura inteligente, supone un reto, enriquece la historia, es impredecible y tiene autenticidad. Contras: es un personaje difícil de comprender y por ende, un personaje que puede ser rechazado fácilmente.